¿Ahora hay qué? El peso braquial hasta donde se quedaron, hasta lo que es el brazo. Aunque se sabe bien. Ya, a ver. Ya, a ver. Vamos a esta imagen es para explicar el nervio mediano. Es el nervio flexor del antebrazo, nervio mediano. Va a inervar en un 90% lo que es el plano anterior del antebrazo, exceptuando la mitad interna, el flexor común profundo de los dedos y el cubital anterior, que son territorio del cubital. A ver, hasta aquí se quedaron, ¿verdad? Entonces, este nervio, para hacerse profundo, va a penetrar primeramente en los fascículos. Este músculo, ¿cuál es? Pronador. Tenía dos cabezas, ¿se acuerdan? Cabeza epitrophial y cabeza coronoide. ¿Ya? Penetra en el intersticio de esas dos cabezas y se va a hacer profundo, es decir, se va a ubicar en el primer plano y el segundo plano. Pero para hacerse más profundo, su ubicación va a ser entre el segundo plano y el tercer plano. Para llegar al tercer plano, va a perforar, o no va a perforar, va a introducirse por un arco, que es el arco que forma las inserciones superiores del flexor común superficial de los dedos. Un arco. Penetra por ahí, este arco. Penetra por aquí y se va a hacer profundo. Ahí sí se va a localizar. Flexor común profundo de los dedos por dentro y el flexor largo del pulgar por fuera. Desciende hasta lo que es el canal del mediano, ¿se acuerdan? Entre los dos palmares, el canal de los palmares, el palmar mayor y el palmar menor. Ya. Penetra por debajo del retináculo flexor, que es el ligamento anterior del carpo, que forma el techo, palmar superior. Penetra junto a los tendones de los flexores, tanto superficiales como profundos. Y antes de salir de este retináculo flexor, terminando sus ramas finales, sus ramas terminales. Pero antes, en el antebrazo, este nervio terminando 5 colaterales. ¿Cuáles son las 5 colaterales? La primera es esto, denominado nervio superior del pronador redondo. Va a inervar, como su nombre lo dice, la primera cabeza, el pronador redondo. ¿Cuál es? La cabeza humeral o epitrophial. ¿Ya? El siguiente nervio, ¿cuál va a ser? El nervio articular. Ramas articulares para la articulación del codo, ramas articulares para la articulación del codo. Tercer ramo, ramas musculares, todos estos ramos que ven aquí. Estos ramos se van a dividir en dos grupos, anteriores y posteriores. Los anteriores van a inervar los tres músculos del plano superficial: pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y el flexor común superficial de los dedos. Los ramos posteriores inervan el flexor común profundo de los dedos en su mitad externa y el flexor largo del pulgar. Nos falta el pronador cuadrado de inervación para terminar lo plano anterior. El siguiente nervio es el nervio interoso anterior. Este nervio interoso anterior va a terminar inervando el pronador cuadrado. De esa manera tenemos inervación de todo el plano anterior. Nos faltaría el cubital anterior, que es por el cubital, y la mitad interna, el flexor común profundo de los dedos, que es por el cubital. Ya, hasta ahí tenemos cuántas ramas colaterales. 4, ¿verdad? Falta la última. ¿Cuál es? Ya, el nervio cutáneo palmar. Ese nervio, acá, termina dividiéndose en la raíz de la mano en dos ramas. Rama externa, rama interna. Rama externa para la piel de la región palmar externa, región tenar. Y rama interna para la palma de la mano, para la región media de la palma de la mano. Poniendo la inervación sensitiva. ¿Ya? Las ramas terminales son 6. Ya, vamos. La primera rama se denomina ramo tenar. Este ramo tenar se va a dirigir a la eminencia tenar y va a terminar dividiéndose en 3 ramos más. Un ramo superficial, 3 ramos. Ramo superficial para el músculo abductor corto del pulgar. Un ramo medio para el músculo que se encuentra en el plano medio. ¿Cuál es? El oponente y otro ramo para él. ¿Cuál es el músculo que está en el plano? El oponente del pulgar es. No, es el doctor por el lado. Ese es el plano superficial.
Ya, un ramo para el oponente y un ramo para el flexor, pero para el fascículo superficial del flexor corto, porque el fascículo profundo es territorio del nervio cubital. Ya, ese es el primer ramo. El segundo ramo es el nervio. El segundo ramo del nervio mediano constituye el nervio colateral externo del dedo pulgar. El tercer ramo constituye el nervio colateral interno del nervio pulgar. Cuarto ramo, también llamado el nervio colateral externo del índice, como su nombre indica, obviamente va a formar el nervio colateral externo del dedo índice. Cuarto ramo, se divide en la raíz de los dedos en dos ramos, un ramo externo, un ramo interno, forma el ramo externo, el colateral interno del dedo índice y el ramo interno, el colateral externo del dedo medio. El último ramo, el quinto, sería el sexto ramo, así mismo se bifurca un ramo interno y un ramo externo. El ramo externo forma el colateral interno del dedo medio y el ramo externo el colateral externo del dedo anular. Hasta ahí el territorio del mediano, es decir, la mitad externa del dedo anular. ¿Ya? Ahí son los tres dedos y medio que les decía el doctor. Ese es el nervio mediano. Ya, no es muy complicado. El siguiente nervio, ponte más. Es el cubital. A ver, en el antebrazo y en la mano nos interesan los tres nervios motores, que son radial, cubital y mediano. Vamos a ver el cubital. Y los demás son sensitivos. ¿Cuáles son los sensitivos? En el antebrazo, el músculo cutáneo, el radial cutáneo interno, el radial, y en la mano, ¿cuáles serán? Mediano, cubital, radial, mediano y cubital. ¿Ya? Vamos a ver. El cubital. Bien, en la mano. A ver, mira este territorio cubital. Si ven, en la mitad externa es territorio del nervio mediano y la mitad interna es territorio del nervio cubital. En el dorso de la mano, todo este territorio, vamos a ver. El nervio cubital. Y en el antebrazo vamos a tener nada más que ramos musculares. Para el músculo cubital anterior, flexor cubital del carpo, flexor cubital del carpo, tiene un músculo. Y para la mitad medial del músculo, flexor común profundo de los dedos. Flexor común profundo de los dedos y cubital. Este tipo de dedos. Nervio satélite, perdón. Para introducirse en un plano profundo, primero va a atravesar lo que es el canal epitelial craniano. Después va a atravesar los fascículos de constitución del músculo cubital anterior. Tenía dos cabezas, ¿de acuerdo? Cabeza humeral, cabeza cubital, cabeza epitelial, cabeza olecraniana. Eso. Atraviesa por esos dos fascículos y se hace profundo. Se localiza por fuera del nervio, del músculo cubital anterior. Pareciera que estuviera por dentro, ¿verdad? Pero en realidad es por fuera, porque se toma como referencia la línea media del cuerpo. Y está más cerca al dedo gordito, que es el pulgar. El pulgar está por fuera, está radial, es un radial externo. Entonces se ubica por fuera del cubital anterior. Ya, al llegar a lo que es el tercio inferior del antebrazo, se va a ubicar en un propio canal que es para él, es el canal de Bouillon. Este canal de Bouillon está por fuera del ligamento anterior del carpo. Es el canal de Bouillon. Por el canal de Bouillon pasa arteria, nervio cubital y el tendón del cubital anterior. Entonces pasa este nervio cubital y termina ese mismo dando ramas. Dos ramas, una rama profunda y una rama superficial. Esta rama profunda que forma un arco se denomina el arco nervioso palmar cubital. ¿Ya? Y la rama superficial, perdón, la profunda es la motora. Y la rama superficial va a dar la inervación a este sector. ¿Ya? A ver, vamos a ver. El ramo profundo va a dar 4 ramos a su vez. Un ramo para la eminencia hipotenal. La eminencia hipotenal es 100% territorio del nervio cubital. Entonces da un ramo para la eminencia hipotenal, para todos esos músculos. Palmar cutáneo, flexor corto del meñique, oponente del meñique y aductor o abductor del meñique. De acuerdo, como tomen la referencia, ¿de acuerdo? La línea media de la mano sería abductor. Línea media del cuerpo sería aductor. Aductor del meñique. Segunda rama, un ramo para los músculos de la eminencia tenal. ¿Cuáles van a ser? El fascículo profundo del flexor corto
el aductor del pulgar. Otro ramo para los dos lumbricales internos, los músculos en forma de lombriz, alargados, dos para el tercero y el cuarto. Y el último ramo para todos los interosos, tanto palmares como dorsales, es decir, el 100% del interoso corresponde al cubital. La rama superficial va a terminar así mismo bifurcándose en dos. La rama externa, que es esta, va a terminar formando el nervio colateral interno del dedo anular. Y la rama interna se bifurca a su vez en dos. Una forma lo que es el colateral externo del dedo meñique y la otra forma el colateral interno o colateral medial del dedo meñique, mismo como hacer el dedo meñique. Hasta ahí está la inervación motora de los músculos de la mano. Ahora, para llegar a este territorio de inervación de la mano, va a dar lo que es este nervio, que es el ramo dorsal o el ramo posterior del nervio cubital. Este ramo posterior, al llegar al dorso de la mano, va a terminar dividiéndose en tres ramos. Un ramo interno, un ramo medio y un ramo externo. ¿Ya? Vamos con el ramo interno, que es más fácil. El ramo interno constituye el colateral interno dorsal, en este caso, el colateral interno dorsal del dedo meñique. El segundo ramo, el ramo medio, se bifurca en dos. Forma el colateral externo del meñique dorsal y el colateral interno del anular. El tercer ramo, el ramo externo, va a tener el territorio solo las primeras falanges del dedo medio y del dedo anular. Es decir, aquí llega el tercer ramo, se bifurca en un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno va a inervar lo que es la mitad externa de la primera falange del dedo anular y el ramo externo la mitad interna de la cara posterior de la primera falange del dedo medio. Este es el territorio de inervación del cubital. Yo aprendí esto de aquí haciendo los 30 manos. Entonces venía por el dedo medio, llegaba a 1, de ahí me tiraba también 1 hacia adentro y de ahí 2. 1, 1, 2. Una falange, de aquí sería media y media de acá, constituyen una falange. Yo me hacía así. Y de aquí dos falanges. Entonces me hacía el libro. 1, aquí y de aquí me llevaba hacia adentro. Todo lo que está por dentro era el territorio cubital. Y lo que estaba por fuera era del radial y del medial. Ya. Ese es el territorio cubital. Siguiente nervio radial. Ya. El nervio radial, en el antebrazo, primero va a perforar lo que es un músculo. ¿Qué músculo perfora? Supinador. Simplemente supinador. Forma el ojal de Floso. Se divide en dos ramas. El ramo anterior, el nervio anterior del radial, y un ramo posterior del radial. El ramo anterior, bueno, aquí no lo vamos a poner. No sé si está bien. Aquí está el ramo anterior. Pero lo vamos a ver en el recorrido. Pero el recorrido es semejante al anterior radial, porque lo va a ir acompañando. Igualito que la radial. Y luego se va a localizar en la parte dorsal de la mano. Viene el anterior por dentro del supinador largo y se hace dorsal en la mano. El siguiente, a ver. Ya. Y el nervio motor que nos interesa es la rama posterior, o rama profunda del nervio radial. El nervio radial, antes de llegar al antebrazo, tiene 8 ramas colaterales, que es el nervio cutáneo interno, el nervio del vasto interno del anconio, el nervio de la porción larga del tríceps, nervio del vasto externo, nervio braquial anterior, nervio del supinador largo, nervio del primer radial externo, el segundo radial externo, nervio articulares, nervio cutáneo externo. Bueno, por eso se quedan hasta arriba. El que nos interesaría en el antebrazo solo va a ser el nervio cutáneo externo, porque es sensitivo. Los demás ramos que nacen de este ramo posterior del radial van a ser ramos musculares, ¿sí ven? Para todos los músculos. Esto no tiene nombre, solo se llaman ramos musculares. Van a ir a todos los músculos de la región posterior y externa del antebrazo, todos los planos. Por eso, región externa, supinador largo, primer radial, segundo radial, supinador corto. Plano superficial de la región profunda, extensor común de los dedos, extensor meñique, cubital posterior, anconio. Plano profundo, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Todos esos.
Y se dice que generalmente el ramo que va a inervar a lo que son los músculos que van a pulgar, es decir, a los músculos profundos del antebrazo, va a terminar dando una rama, pero esto no es muy constante, una rama para el músculo el abductor corto del pulgar, al cual va a llegar por su borde superior. Por eso el abductor corto del pulgar tiene triple inervación: mediano, que es el principal; radial, que es algo constante; y lo más raro es el cubital. Triple inervación. Listo, hasta ahí tenemos parte del motor. Ahora, el nervio anterior, la rama anterior del radial, va a terminar inervando el dorso de la mano. No es acá ni más. Termina así mismo dividiéndose en tres ramos: un ramo externo, un ramo medio y un ramo interno. El ramo externo constituye el colateral externo del pulgar. El ramo interno se bifurca uno a uno. Constituye el ramo externo, el colateral externo del pulgar, y el ramo interno, el colateral externo del dedo índice. El tercer ramo se bifurca a sí mismo, uno y uno. El ramo externo constituye el colateral interno del dedo índice, y el ramo externo, el colateral interno del dedo medio. Ya acabamos, aquí vemos el territorio de inervación. Es decir, todo lo que está por fuera del cubital del territorio radial, pero exceptuando las falanges, la segunda y tercera falange, el dedo índice y el dedo medio, que es el territorio del nervio mediano. Ya. Siguiente. Ese es el nervio radial. A ver, ya espero un poquito más. Desde el mediano. Ya. Ahí el mediano, ya, ¿sí ven? Hasta aquí sería el territorio cubital, ¿verdad? Y esto acá es el territorio radial. Entonces, cubital, radial y el mediano tienen poca inervación en la región dorsal de los dedos. Solo son segunda y tercera falange, el dedo índice y el dedo anular. La última falange del pulgar y la mitad izquierda de la segunda y tercera falange del dedo anular. Ese es el territorio del mediano. Ya. El mediano no tiene inervación sensitiva en el antebrazo. A ver, el músculo cutáneo. A ver, el músculo cutáneo va a ser el nervio sensitivo de la región externa del antebrazo. Va a terminar dando dos ramas: ramo anterior y ramo posterior. El ramo anterior se llama nervio antebraquial cutáneo lateral. Termina inervando la mitad externa de la cara anterior del antebrazo, todo este territorio, desde el epicóndilo hasta la articulación de la muñeca. El ramo posterior, llamado nervio antebraquial cutáneo posterolateral, inerva el tercio externo de la cara posterior del antebrazo, desde asimismo el epicóndilo hasta la articulación de la muñeca, territorio del nervio musculocutáneo o cassette, el frente cassette. Siguiente. No es nada más. A ver, nos falta entonces este nervio aquí, que es el nervio braquial cutáneo interno. Este nervio ¿No crees que quiere hacer como Entonces decíamos que el territorio del músculo cutáneo era la mitad externa, 4 músculos cutáneos, 4, tenía un músculo cutáneo. ¿Ya? La mitad externa de la cara anterior del antebrazo. En la cara posterior se divide en 3 tercios del antebrazo: tercio externo, tercio medio y tercio interno. Tercio externo, territorio del músculo cutáneo, 4, tiene que ser músculo cutáneo, 4, músculo cutáneo. El siguiente músculo sensitivo de la cara anterior del antebrazo va a ser el nervio braquial cutáneo interno, ¿dónde está? Cutáneo medial del antebrazo. Ya, a ver, aquí es nervio cutáneo antebraquial medial del antebrazo. Obviamente,
braquial, cutáneo y mediano. Aquí está nervio, cutáneo, mediano y antebrazo también. Ya, entonces tiene el territorio de inervación sensitiva, la mitad interna de la cara anterior del antebrazo. Todo este territorio. El brazo no nos interesa porque lo vi. Todo esto aquí nos interesa. Ya. El plano posterior, el tercio medio, perdón, el territorio de este mismo nervio, el nervio braquial, cutáneo interno, es el tercio interno de la cara posterior del antebrazo. Desde la epitróclea hasta la articulación de la muñeca, hasta la primera falange, hasta la primera fila del carpo, sería el hueso piramidal, en relación con el cúbito interno, con el dedo meñique. ¿Ya? Pero acá el territorio del nervio, ¿qué nervio sería? El accesorio, y este de acá sería el territorio del nervio, el complejo axilar, por medio del nervio cutáneo del hombro. ¿Ya? Hasta ahí está el territorio, entonces, inervación sensitiva. Nos falta el radial. El radial, les decíamos que tiene territorio de inervación solo el antebrazo, el tercio medio de la cara posterior, solo es un territorio. Pero por medio del nervio cutáneo externo, porque el nervio cutáneo interno es el que va a dar la inervación sensitiva a esta parte, a la parte posterior del brazo. Nervio cutáneo externo, inervación sensitiva del tercio medio de la cara posterior del antebrazo. Listo, lo de la mano ya hemos visto. Acá también ya hemos visto la mano, territorio del nervio radial, mediano, cubital. En el torso de la mano, territorio radial, la mayor parte, mediano un poco, y territorio del nervio cubital. Inervación sensitiva y no motor. ¿Ya? Eso es todo.